Bueno, muy bien, muy buenas noches. Sigo un poco mal de la garganta, pero bueno, no pasa nada. Vamos a seguir analizando Efesios, ¿está bien? Bueno, nos toca Efesios capítulo 3, ¿está bien? Es bastante interesante, bastante divertido de aprender y estudiarlo, de hecho. Bueno, al menos lo fue para mí. Em, Así que vamos a ir directamente a leer, vamos a la Biblia, Efesios capítulo 3. Vamos a dividirlo en dos partes. Bueno, en realidad está dividido en dos partes. Y vamos a enfocarnos en la segunda parte, porque yo creo que no es que sea más importante, sino que tiene mucho más contenido teológico, podríamos decir, y se enfoca justamente en el amor, que es la, el tema principal de la carta, ¿no? Así que Efesios, capítulo 3 dice el versículo 1, leemos, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ok, arranca diciendo de que está nombrando a una causa. ¿Y cuál es la causa? Bueno, se relata en el capítulo anterior, ¿sí? El versículo 13, voy a leerlo tal cual. Bueno, viene diciendo el 12 que anteriormente estábamos lejos de Dios, lejos de Cristo, perdón, y ajeno al pacto de su promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice el versículo 13, estamos leyendo el capítulo 2, dice, ahora estamos en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, ¿sí? Entonces, esta es la causa. ¿Estamos bien? Entonces, cuando Pablo va a referirse a esta causa, y luego es lo que lo motiva a él a orar, que es lo que vamos a estudiar en este capítulo, nos referimos a esta causa, ¿sí? Que Cristo se acercó a nosotros, que nosotros nos podemos acercar a Cristo, ¿sí? A través del Espíritu Santo, y lo genial de esto es que nosotros estamos muy lejos de Dios, pero como Cristo se acerca a nosotros y nos da la posibilidad de nosotros acercarnos a Cristo, y dado que Cristo es uno con el Padre, está cerca de Dios, nosotros nos acercamos a Dios, ¿sí? Por consiguiente, ¿está bien? Dios está cerca a Cristo, Cristo se acerca a nosotros nos podemos acercar a Cristo, entonces nos podemos acercar a Dios. Entonces, esto es fantástico y esta es la causa la cual motiva a orar a Pablo, como lo podemos ver en el versículo 14, pero eh, lo que sigue diciendo entonces, retomando el versículo 1, dice, esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, y va a ser un paréntesis que va a hablar un poco de su testimonio, de cómo ha sido su testimonio para los gentiles, y dice, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios, que por oración me fue declarado, leyendo lo cual puedes entender, y empieza a hablar de un montón de cosas que si nosotros lo leemos, no nos queda claro eh, como que no cierra la oración, ¿no? Porque Pablo arranca diciendo, bueno, por este motivo yo, y empieza a hablar de otra cosa, ¿está bien? Y es como que no cierra la idea, pero la retoma en el versículo 14. Y en lo que yo me quiero enfocar es a partir del 14, así que vamos a saltear estos 13 versículos, bueno, 12, para enfocarnos en el 14, porque habla eh, como dije, del testimonio de Pablo, y lo que yo quiero enfocarme es en la oración de Pablo, ¿está bien? Así que bueno, dice, por esta causa, abro paréntesis, explica su testimonio Pablo, lo cierra en el 13 y vuelve a decir en el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y comienza una oración de Pablo, ¿está bien? Eh, lo salteo básicamente por amor al tiempo, porque es bastante interesante la segunda parte y prefiero saltear la primera y analizar en profundidad la segunda, eh, para no hablar 3 horas básicamente. Eh, Así que bueno, retomando, vamos al versículo 14, vuelve a decir Pablo, por esta causa dijimos que Cristo se ha acercado a nosotros,
Dice, versículo 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Va a orar Pablo. De quien toma, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Está bien? Eh, Hay que destacar algo acá, que lo que va a pasar ahora eh, no podría ser así si nosotros no estamos cerca de Cristo. ¿Sí? Si Cristo no se hubiera acercado y si nosotros no nos acercamos a Cristo, lo que repasa a continuación no puede ocurrir. Ahora la van a ver por qué. Vamos al versículo 16. Esta es la oración de Pablo. Dice, Pablo ora, ¿sí? A causa de esta cercanía, ¿no? Eso es lo que motiva a Pablo a orar. En el versículo 16 ora Pablo y dice, para que os dé, ¿sí? Conforme a las riquezas de su gloria, el ser, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Punto. Vamos a dejarlo ahí. Digamos que esa es la oración. Bastantes cosas dijo en este versículo y medio. Yo tengo una presentación, tengo literalmente dos diapositivas. No sé si puedo compartir pantalla. ¿Sí? Y bueno, esto es lo que me interesa. Esto es un resumen de la oración de Pablo. ¿Está bien? Vamos a ir analizando palabra por palabra porque dice muchas cosas y no me quiero perder ninguna. ¿Estamos bien? Así que, recordamos, Pablo está orando por esta causa que nombramos antes. ¿Y cuál es la oración de Pablo? Es esta. Dice que nos dé, que Dios nos dé, ¿no? Conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu. Vamos a poco, ¿está bien? Está diciendo que su espíritu, es decir, el Espíritu Santo, es decir, aquellas personas que somos cristianas, hemos entendido el Evangelio, pedimos perdón por nuestros pecados y vino Cristo, vino el Espíritu Santo a morar en nuestro interior, ¿sí? A eso me refería con lo que dije antes, ¿no? De que esto es para aquellos que estamos cerca de Cristo. Porque esta carta es para gente cristiana, gente convertida, ¿no? Entonces, la oración de Pablo es que el Espíritu Santo nos fortalezca con poder. ¿Está bien? Pablo ora para que el Espíritu Santo nos dé poder a nosotros. ¿Para qué? Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Está bien? Eh, para que habite Cristo. Somos una persona que nos habita el Espíritu Santo y está Pablo pidiendo que Cristo habite en nosotros. O sea, también Cristo viene a morar en nosotros, bueno, no es eso a lo que se refiere, ¿no? Sino que nosotros podamos actuar, pensar, movernos como Cristo. ¿Está bien? Por la fe. Entonces, vamos de a poquito, resumimos. La oración de Pablo es, pide que nuestro espíritu nos potencie, nos dé poder, nos fortalezca, para que así, a través de la fe, podamos actuar como Cristo. ¿Entendió? ¿Sí? Eh, ¿Y qué es que Cristo habite en nosotros? ¿No? ¿Qué es que actuemos como Cristo? Leo un versículo, bueno, tres versículos. Yo lo leo, no hace falta que lo busquen. Dice San Juan 13, versículo 15 y 17. Acá es cuando se acuerdan que Jesús le lava los pies a los discípulos y viene Pedro y dice, Señor, también, dame un balazo de agua, bañame entero, que Pedro no entendía nada, no entendía a lo que se refería, ¿no? Estamos en esa parte de la Biblia y dice Jesús en esta parte, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Sí? Entonces, ahí Jesús dice que lo imitemos, que actuemos como Él, por eso nos dio ejemplo, para que sigamos su ejemplo. Dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Está bien? Entonces, eh, el ejemplo de Cristo tenemos para actuar como Cristo actuó. Y dice, no bienaventurado si la sabemos, ¿sí? No es bienaventurado quien conoce la Biblia, sino bienaventurado quien las hace. Eso dice Cristo. ¿Está bien? Entonces, el ejemplo que que Jesús nos da es para que lo sigamos. A eso se refiere
Pablo acá cuando dice que habite Cristo en nosotros, que nosotros podamos seguir el ejemplo de Cristo. ¿Está bien? Esa es la oración de Pablo. Y ahora, ¿por qué por fe? ¿Cómo es que por fe actuó como Cristo? Bueno, dice Santiago 2:17, dice que la fe, si no tiene obras, es muerta. Entonces, la fe es lo que me mueve a mí a actuar, a obrar, a seguir el ejemplo de Cristo, por ejemplo, ¿no? Eh, porque si yo no tengo obras, no tengo fe. O sea, mis obras demuestran mi fe, ¿no? Entonces, mi fe me mueve a obrar y esas obras demuestran mi fe. Es una forma fácil de saber si nosotros nos movemos por fe, si actuamos, si obramos o no, si servimos o no al Señor. Entonces, esta fe nos mueve a obrar. Entonces, redondeando la idea, repasando la idea, esta fe nos mueve a obrar y a actuar como Cristo. Esa es la oración de Pablo. Que el Espíritu Santo nos fortalezca, nos ayude para que a través de la fe podamos ser como Cristo y seguir el ejemplo de Cristo. Esa es la oración de Pablo. ¿Se entendió? Es lo que está resumido en esta diapositiva. Muchas cosas, pero bueno, vamos a poquito. Eh, leímos el versículo 16 y el 17a. Miren lo que dice, lo que sigue diciendo el versículo 17. Dice que para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, paréntesis, ¿sí? Entonces, que el Espíritu Santo nos potencie y que nosotros actuemos como Cristo, tiene un fin. Y lo que hace esto es que nos cimienta y nos arraiga en amor. Fíjense los verbos que usa, ¿no? Dice arraigado, un verbo más relacionado a la naturaleza, ¿no? Relacionado a las raíces y cómo las plantas se enraizan al sustrato, ¿sí? Y así crecen y se aferran y de eso toman nutriente. Y también cimentado, dice, así como las columnas de una casa o de un edificio tienen una base y les da fuerza y estructura para de ahí levantar cientos de pisos como existen edificios, ¿no? Entonces, muy interesante las palabras que usa, los verbos que usa, porque dice arraigados y cimentados, ¿sí? Entonces, que nuestra base pueda ser el amor de Cristo. Entonces, lo básico, lo primero, el amor de Cristo. Yo, ¿por qué hago las cosas? Por amor. Si alguien me trata mal, lo tengo que tratar con amor. Si me va bien, tengo que demostrar amor. Si me va mal, tengo que demostrar amor. O sea, ante la duda, lo base es el amor. O sea, de hecho, cuando brota una semilla, lo primero que hace es tirar la raíz. Sin raíz no puede irse para arriba, no puede desarrollar el tallo, ¿está bien? Entonces, eh, arraigados y cimentados en amor por el actuar como Cristo. ¿Sí? Este habitar en nosotros como Cristo no va a hacer que nosotros nos aferremos del amor de Cristo. Y va a ser nuestra base. Y ahí agarrados bien fuerte podemos tirar el tallo para arriba. O cimentados bien fuerte podemos tirar muchos pisos para arriba. Muy interesante lo que dice Pablo. Pero bueno, retomando, eh, a fin de qué, ¿no? La oración de Pablo es ¿para qué? Y dice, versículo 18 y 19, leemos ahora, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Otra vez, paramos ahí. Muchas cosas, muchas palabras en pocos versículos, muchas cosas para analizar. Vamos a poquito, ¿no? Recordamos la oración de Pablo. Pablo está orando por una causa, que Cristo se ha acercado a nosotros y eso lo motiva a Pablo a orar. ¿Estamos ahí? Esta es la oración de Pablo, la que acabamos de analizar, y el fin de esta oración
es que produzca en nosotros esto, ¿sí? Y voy a ir a nuestra segunda diapositiva, segunda y última. Em, Dice que seamos plenamente capaces de comprender, ¿no? ¿Qué es comprender? Es entender. Nosotros usamos entender, nadie dice comprender. Bueno, capaz alguien, pero la palabra más común, al menos en Argentina, es entender, ¿no? Entonces, eh, podríamos decir entender el amor, ¿sí? Em, y específicamente las dimensiones del amor. Vamos a ir de a poco. ¿Qué significa entender? La definición es tener idea clara de las cosas. ¿Está bien? Cuando yo conozco la idea general, claramente entiendo algo. ¿Sí? Nosotros decimos, entendí la clase de la facultad, entendí lo que aprendí en la escuela, entendí algo nuevo de parte de Dios en el mensaje. ¿No? A eso se refiere, a tener claro una idea en la mente, eso es entender o comprender, como lo dice acá la Biblia. Entonces, habla de entender las dimensiones del amor. Y luego dice conocer el amor. ¿Qué es conocer? Es averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales, la naturaleza, cualidades y relación de las cosas. Vamos a poco, ¿está bien? Entender, conocer, perdón, es básicamente averiguar las cualidades de algo. Vamos a resumirlo así, ¿está bien? Em, y sí, vamos a ir directo a una imagen que tengo para mostrarles y vamos a hacer una pequeña dinámica barra juego barra ejemplo práctico, no sé. Acá tenemos una imagen, ¿sí? Vamos a intentar juntos conocer y entender esta imagen. ¿Está bien? ¿Les parece? Y si no les parece, vamos a hacerlo igual. No, pero eh, vamos juntos. ¿Están viendo la imagen? Sí, muy bien. Eh, Ahora, ¿qué es conocer? Es averiguar las cualidades, la naturaleza, las relaciones de las cosas. Ahora, ustedes pueden, yo les traje una imagen y como la tienen enfrente la pueden conocer. ¿Y qué pueden ver de la imagen? Por ejemplo, alguien, si puede abrir el micrófono. ¿Qué ve? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? Microbios. Microbios, ok. En realidad no son microbios, pero vamos a dar una pista, son cromosomas, ¿está bien? Lo que pueden ver es que, por ejemplo, si prestan atención, hay algunos que tienen cuatro brazos y otros tienen dos brazos, ¿sí? Pueden ver algunos que son más grandes, otros son más chiquitos, ¿sí? Ven que todos, por ejemplo, tienen una eh, constricción o sí, se define constricción. Entonces, ustedes viendo esta imagen pueden entender, perdón, averiguar las cualidades, así que pueden conocer qué es un cromosoma, por ejemplo. Entonces están interactuando con la imagen que yo les he traído y están conociendo, eso es conocer. ¿Está bien? Yo digo, conozco a Cristian, conozco a Andrés, conocemos personas, por ejemplo, interactuando el uno con el otro. ¿Cómo lo conozco? Y porque vamos a la misma iglesia, hablamos, vamos a las mismas reuniones, a veces con algunas personas colaboramos en las mismas reuniones, tenemos reuniones, etcétera, ¿no? Entonces, conozco personas averiguando las cualidades de eso, ¿sí? Yo conozco que Cristian está casado, que Andrés tiene hijos, etcétera, ¿no? Conocemos, entonces, eso es conocer. Ahora, entender es tener una idea clara. Y eso capaz es más difícil, pero yo los puedo ayudar a entender. Estos son cromosomas de caballo, ¿sí? De un ejemplar femenino, ¿sí? Estos son cromosomas de una yegua. Por ejemplo, son 64 cromosomas
son mucho más que los que tenemos nosotros tenemos 46, ¿está bien? Tiene una constricción primaria, es una tinción con hematoxilina, por eso se ven rosita, es un preparado hecho por goteo, bueno, y le puedo hablar toda la noche de esto, no es la imagen más linda, pero bueno, es la que más linda pude sacar, así que eso los ayuda a entender un poco y pueden tener una idea más clara de lo que es esto, y entonces entienden y conocen, ¿saben? Ahora, yo quiero relacionar estos dos conceptos a la teoría y a la práctica, que es muy común en los estudios, en los trabajos. Bueno, siempre hablamos de teoría y práctica, ¿no? La teoría es algo que yo puedo entender. En cambio, la práctica la puedo conocer, ¿está bien? Eh, yo puedo, a través de experimentos, darme analizar las cualidades de un cromosoma, pero yo en la clase puedo entender qué es y que me ayuda a entender y a interpretar una imagen. Por ejemplo, esta imagen tiene 1000 veces el aumento del ojo humano. Entonces, esto, así como lo ven, en realidad es súper pequeño, súper pequeño. Perdón. ¿A qué voy con todo esto, no? Perdón la ida por las ramas, pero la Biblia acá está hablando de conocer y entender el amor. Y específicamente entender las dimensiones del amor. Sabemos que cuando hablamos de dimensiones, ¿no? Ancho, profundo, altura y longitud es cuánto abarca, ¿no? Entonces, regresando al tema, la oración de Pablo, que dijimos que era que el Espíritu Santo nos fortalezca para actuar por la fe como Cristo, tiene como fin que seamos totalmente, plenamente, 100% capaces de entender el alcance, primeramente, del amor de Cristo. Algo que es una locura. ¿Cómo puede ser que aquellas personas que crucificaron a Cristo y literalmente lo mataron a golpes, a clavos y después de estar horas colgado, Cristo diga, no le tengas en cuenta este pecado, porque no saben lo que hacen? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ame hasta la gente que lo mató? Es una locura. Ese es el alcance que tiene el amor de Cristo. Esas son las dimensiones, ¿sí? Un ejemplo que vimos ayer en la reunión de Calle Brasil, veíamos cómo Jonás fue enviado a los ninivitas, que era el pueblo enemigo de Israel. ¿Cómo puede ser que Dios tenga un plan de salvación para los enemigos de su pueblo? Estamos todos locos. O sea, ¿quién ama a su enemigo? Si alguien me trata mal, lo último que siento por él es amor. Normalmente, ¿no? Pero el amor de Cristo tiene unas dimensiones que eh, abarcan todo, porque es ilimitado, no tiene límite. Y por eso no lo entendemos. Y así se nos manda que actuemos. De hecho, por ejemplo, específicamente se nos manda a los esposos a amar a las esposas como Cristo amó la iglesia, ¿no? De tal forma que se entregó. Y bueno, y murió y todo, pam, 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 pam. Y después vemos que la gente se divorcia, pero ¿cuándo nosotros le fallamos a Dios y Dios no nos perdonó? Y si nosotros tenemos que amar con ese mismo amor, no deberían existir los divorcios. Y bueno, y así muchos ejemplos más, pero entender, comprender el alcance del amor es uno de los fines. El otro fin es conocer, Porque las multimarcas cobran sobreprecio. conocer al amor de Cristo. Y esto está relacionado más como un concepto más práctico. ¿Está bien? Yo cómo
puedo saber realmente cómo amó Cristo si yo no intento amar como Él amó? Si yo no intento dar todo, por ejemplo, por mi esposa, como Cristo dio todo por nosotros, por todo el mundo, eh, eso me puede dar un conocimiento de, del amor de Cristo. Entonces relacionamos estos conceptos de entender las dimensiones, pero entender también el amor como algo más teórico, algo más que se debe aprender y conocer. Entender, tener la idea clara de qué es el amor y qué abarca sus dimensiones, específicamente hablando. Ahora, conocer, vamos a relacionarlo entonces con algo más práctico. ¿Cómo yo debo ser? Seguir el ejemplo de Cristo, ¿sí? Así como Cristo hizo, nosotros tenemos que hacer, porque ejemplo nos dio para que sigamos ese ejemplo. Y gracias a Dios que tenemos el ejemplo de Jesús, porque si no, ¿a quién seguiríamos, no? A, en Instagram puedes seguir un montón de gente y hay un montón de ejemplos para seguir, pero el mejor ejemplo que tenemos es el de Cristo. Em, entonces, retomando, la oración de Pablo, ¿sí? Tiene como fin que nosotros seamos capaces de entender y de conocer el amor. Em, dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El versículo 19 al final. Y esto yo lo comparaba como la llenura del Espíritu Santo. ¿Viste? Vieron que muchas veces en la Biblia se dice que no entristezcamos al Espíritu Santo, sino que seamos llenos del Espíritu Santo, que nos llene el Espíritu Santo. Y acá la Biblia dice que podemos ser llenos de la plenitud de Dios, ¿sí? Y yo creo que también podemos ser llenos del Espíritu Santo eh, si nosotros empezamos a actuar como Cristo. Y ese actuar como Cristo nos lleva a que entendamos la dimensión del amor y conozcamos el amor de Cristo. ¿Está bien? Está todo relacionado. Actuar como Cristo va a producir en mí una llenura del Espíritu Santo, plena, la plenitud de Dios. Increíble. Em, vamos al versículo 20. Dice el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí termina el capítulo. Pero vamos a analizar un poquito el versículo 20. La primera parte dice que aquel, ¿no? Con mayúscula, así que Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, agrega, ¿no? Tipo, abre paréntesis, a este Dios que le ora a Pablo es mucho más, es poderoso, digo, para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y se nos puede venir fácil, rápidamente a la mente el ejemplo de Salomón, ¿no? Se los leo rapidito solo para reflejarlo porque es un pasaje que también me gusta. ¿Se acuerdan que Dios le dice, Salomón, te voy a dar lo que quieras, pedí lo que quieras, yo te lo doy, básicamente? Y dice en Primera Reyes 3 que Salomón pide sabiduría porque este pueblo tuyo era muy grande. Entonces, con pueblo tan grande necesito una sabiduría muy grande para poder gobernar. Entonces, Salomón podía haber pedido cualquier cosa y pide sabiduría para gobernar el pueblo. Y esto que hace Salomón dice que agradó al Señor. Y Dios le dice, como has demandado esto y no pediste para vos muchos días, ni pediste riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para el juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. ¿Está bien? He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú.
no solo que le da lo que le pide, sino que se lo da en sobremanera. O sea, para gobernar no era necesario toda la sabiduría que tenía Salomón. De hecho, Salomón dice que era entendido en todas las ciencias, sabía de botánica, de zoología, de minerales, de... La gente venía y le preguntaba, dice que disertaba de las cosas, sabía todo. Claramente no necesitas saber de anatomía de animales o de plantas para gobernar, pero Dios se lo dio. Y por eso, por ejemplo, la reina de Saba se queda deslumbrada por tanto lo que sabía Salomón. Y dice, y aún también, no solo que lo que me diste te lo di de más, sino que te voy a dar las cosas que no pediste. También te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú entre todos los días. O sea, como pediste sabiduría y no pediste nada de eso, bueno, todo lo que no pediste te lo doy igual. Em, y esta persona, este Dios al que le oramos, es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces yo capaz entiendo algo y pido algo, pero Dios entiende otra cosa y nos da otra cosa y nos da mucho más de lo que pedimos encima. Dios entendió que era necesario darle, por ejemplo, a él riqueza y gloria, porque Dios así lo quería y seguramente tuvo eh, importancia eso durante el reinado de Salomón. Pero Salomón capaz no lo entendía o no lo pidió por eso, no lo sabemos, pero Dios piensa distinto, entiende distinto las cosas. Y así actúa Dios. Ahora, sigue diciendo, este es poderoso para hacer todas las cosas, más de lo que pedimos entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y ahora acá podemos verlo de dos formas. Bueno, o al menos yo lo he visto de dos formas, porque dice que Dios va a actuar en nosotros, eh, ¿no? Más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, Dios da según el poder en nosotros. Y esto, si nosotros nos comparamos con otras versiones, podemos ver que al menos todas concuerdan o llegan a la misma idea de que en realidad Dios va a actuar según su poder, ¿no? Tipo, como Dios ve que es necesario actuar o como Dios quiere actuar, así va a actuar, más allá que diga que el poder que actúa entre nosotros. Podemos decir que el Espíritu Santo, el poder que actúa entre nosotros, ese es el actuar de Dios y así actúa Dios, ¿no? Entonces, lo cerramos ahí y no llegamos a nada más. O podemos pensar que según nuestro poder es el actuar de Dios. ¿Y a qué poder me refiero? Recuerdan que antes leímos que la oración de Pablo es que el Espíritu Santo nos dé poder, nos fortalezca con poder. Entonces, eh, y dice para que nosotros podamos actuar como Cristo por la fe. Bueno, entonces vamos a suponer que nosotros actuamos más como Cristo, ¿sí? A través de la fe, y somos más fuertes espiritualmente, tenemos más poder, y este poder nos da el Espíritu Santo, entonces podemos decir que somos más fuertes, más espirituales, más llenos del Espíritu Santo. Entonces, según mi llenura, según mi poder espiritual, es que Dios actúa. Es una forma de verlo, no, eh, no diría que está bien ni mal, simplemente son ideas son las dos opciones que se me han venido, aunque todos concuerdan más como que es el actuar de Dios, según su parecer, el que decide qué darnos y qué no, pero podríamos decir que también depende de nosotros, tal vez, quizás. Y yo traje dos ejemplos en la Biblia. Eh, Tenemos el ejemplo de Sansón, que ni hace falta leerlo, pero sabemos que Sansón metió la pata hasta donde pudo y más. Se equivocó innumerables veces y con una mujer, con una prostituta, con otra mujer, terminó pelado, ciego, fallece no muy, bastante joven, quiero decir, y todo mal, siempre hizo todo mal. Pero Dios igual tenía un propósito para su vida y Dios igual
dice que lo fortalecía y el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y Sansón mataba gente y Sansón derribaba edificios y Sansón se cargaba puertas al hombro y Sansón hacía locuras porque Dios así es el actuar de Dios. Porque Dios donde quiere, como quiere, actúa. Y si a alguien que mete la pata le quiere dar fuerza, le da fuerza igual, porque así es el actuar de Dios. Ese podríamos decir, un ejemplo que apoya, digamos, esta idea de que según el poder que actúa en nosotros, según el Espíritu Santo le plazca, por así decirlo, nos va a dar el Señor las cosas. O la otra idea era que según nuestro poder, podríamos decir, nuestra llenura, nuestra espiritualidad, ¿sí? Y a mí se me vino el ejemplo de Job. Y en Job 1, 8 al 10, ¿se acuerdan? Se reúne esa reunión celestial que están todos los ángeles, incluido Satanás, y está Dios. Y Dios, Jehová, le dice a Satanás, ¿no consideras a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios mismo describe cómo era Job y se lo dice a Satanás. Y parece que le hace burla, ¿no? Che, mirá, este qué bueno que es. Es perfecto, dice. Recto, temeroso y apartado del mal. Y Dios lo está diciendo. ¿Con qué autoridad y con qué verdad lo dice Dios? Con absoluta autoridad y verdad. Y qué palabras que dice, ¿no? Imagínense que Dios pueda decir esto de nosotros, sería fantástico. Pero más allá de eso, lo que le responde Satanás, dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Lo que quiere decir, Job es temeroso y hace todas esas cosas que lo describen a él, porque no sos un Dios de balde, porque no es que no has hecho nada vos, sino que le dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, Satanás le dice a Dios, vos le pusiste un cerco, tu protección está sobre Job, sobre él, sobre su casa y sobre todo lo que tiene. Y no solo eso, sino que al trabajo de sus manos le has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces Job, digamos que no tenía un Dios de balde, eso es lo que dice Satanás, sino que claro, como Job ve que Dios lo prosperaba tanto, Job era así, pero en realidad yo creo que es al revés, que Job era tan fiel, tan recto, perfecto, temeroso y apartado del mal, que Dios así lo había bendecido, lo había protegido, lo había acercado, le había dado todo y más. Incluso dice que hacía sacrificio por si alguno de sus hijos había pecado. No, no nos dice mucho de los hijos, pero seguramente con ese padre y siendo él un muy buen padre, como así lo describe Dios, sus hijos también eran eh, iguales o parecidos a él. Y entonces dice que hacía sacrificio por si habían pecado, que capaz no pecaban mucho o también eran apartados del mal y temerosos de Dios como él. Eh, pero más allá de eso, yo creo que este es un ejemplo que vemos donde, según qué tan poderoso espiritualmente era Job, así Dios lo bendijo. Entonces, bueno, son dos ejemplos que podemos ver, dos líneas de pensamiento, dos ideas, y analizar lo que dice esto. Pero bueno, solo los tiro para que piensen, debatan, lo elijan y analicen cuál puede ser. Pero eh, resumiendo, vamos de nuevo. Pablo, por esta causa, por una causa que es que Cristo se ha acercado a nosotros, ora para que el Espíritu Santo nos dé poder, para que así a través de la fe podamos actuar como Cristo. Y este actuar como Cristo nos va a hacer que nos arraiguemos, nos cimentemos en amor, que nos movamos por amor, que actuemos por amor. Y este actuar por amor nos va a dar la capacidad de entender el alcance de este amor y conocer el amor. Cómo yo, en la teoría, entiendo el amor de Dios leyendo la Biblia, y yo como en la práctica, actuando y siguiendo el ejemplo de Cristo, puedo conocer el amor de Dios. Y
a este Dios que es tan grande que nos puede dar mucho más de lo que nosotros entendemos o pensamos. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cierra el capítulo 3. Muy interesante. Vimos muchas cosas, muchos conceptos capaz muy rápido y se me fue bastante la hora, pero son muchas cosas y me salté 13 versículos porque es súper rico este capítulo y estos versículos son muy interesantes y cómo habla Pablo y con em, cómo describe los conceptos Pablo. Es muy interesante. Y las palabras que están puestas son eh, dadas por el Espíritu Santo, ¿sí? Iluminadas por el Espíritu Santo, inspiradas por el Espíritu Santo, entonces son muy importantes. Así que creo que eso es al menos la oración de Pablo y pudimos analizar al menos 7 versículos del capítulo porque si no, estaba hasta las 10. Así que bueno, espero que se haya podido entender y que podamos entender esta causa que es que Cristo se ha acercado a nosotros y cómo Pablo lo tiene en cuenta y así oraba para que nosotros nos movamos por amor, entendamos el amor y actuemos por amor. Que el Señor me dé su palabra. Dejamos.